Le titulé a esta predicación "El pecado ofende a Dios". Pero vamos a ver que esta predicación no nació ayer o esta semana. Esta predicación tiene casi un mes en mi corazón. ¿Se acuerdan cuando les prediqué acerca de Jesús y los Galileos y demás? Era la intención predicar esto que voy a predicar el día de hoy. Porque Dios ha estado hablándome durante este mes sobre el pecado, pero no de una forma religiosa, sino de una forma distinta. Y es muy importante. Yo estaba practicando un pecadillo chiquito y no le daba yo importancia a decir, pues es cualquier cosa. Y Dios me habló y me dijo: lo que tú ves pequeño, yo lo veo grande. Y dije: ay, caray, Señor, yo estoy perdonado, justificado, lavado con la sangre. Empecé con todos mis argumentos, pero Dios me hizo entender en qué forma le ofende. Y de verdad, créame, le ofende. Y vamos a ver que si no es que todos los que estamos aquí, por lo menos la mayoría, ya sea que nos demos cuenta o no, hemos ofendido seriamente a Dios. Y seguimos quizás nuestra vida cristiana como si nunca hayamos hecho algo equivocado contra Él. No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de condenación. Y quiero empezar porque quiero ser muy claro: Dios no nos condena y lo que Él perdonó ya perdonó. Pero tenemos que tener cuidado y entender que Dios sigue viendo el pecado como lo que es. No porque nos haya perdonado, ya lo ve pequeñito. No, el pecado para Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Mire lo que dice Apocalipsis 1:5. Quiero empezar con lo que siempre les he predicado, con lo que siempre les he enseñado, porque quiero recalcar la verdad para poder llegar a la práctica de nuestra relación con Dios. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está muy claro que Jesús, cuando murió en la cruz y derramó su sangre, esa sangre nos lavó. Ahora, si dice que nos lavó, es porque estábamos sucios. Pero Apocalipsis 7, versículos 14 y 15, añade algo más a solamente ser lavados. Mire lo que dice. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué dice? Y han lavado sus ropas. Otra vez, observe, han lavado sus ropas, pero después viene otra parte muy importante. Dice: y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Esa parte es súper importante, porque lo que está diciendo Dios es: ustedes no tuvieron que hacer nada para que yo los limpiara de todo pecado, a excepción de creer que yo lo hago o que yo lo hice por ustedes. Es lo único que Dios quiere de nosotros, que tengamos la fe para creer que nos lavó y nos ha emblanquecido. Es como si Dios haya dicho: bueno, te lavo y te voy a poner el cloro espiritual más poderoso, que es la sangre de mi hijo, y ese cloro espiritual tan poderoso te ha dejado sin ninguna mancha. Diga conmigo: sin ninguna mancha. Dios te ve tan blanco, tan puro, que Dios jamás se va a negar y jamás se niega a tener una relación con usted. Escucha lo que le estoy diciendo, porque vamos a hablar sobre la relación con Dios. Escuche esto: nunca Dios se va a negar a hablar con usted, no importa el tamaño de su pecado. Aunque sea un amén. O sea, le estoy hablando palabras de gran gozo, le estoy hablando el evangelio. Dios nunca se va a negar. Si usted tiene a Jesús en su corazón y le entregó su vida, Dios nunca se va a negar a estar con usted. Nunca. Porque el que Dios esté con nosotros
no depende de nuestro comportamiento, no depende de cuán bueno o malo yo sea, solamente depende de una cosa: fui lavado y emblanquecido con la sangre del Cordero, y es lo único que cuenta para el Padre, la sangre de su Hijo, nada más. Ahora bien, nos limpia, la sangre de Jesús nos limpia y nos ha emblanquecido, número uno, para tener vida eterna. Nadie puede entrar a la eternidad el día que muera y parta de este mundo si no está limpio con la sangre del Cordero. Nadie se puede limpiar por su propia cuenta, nadie, ni el más puro, ni el apóstol Pablo, que es en mi opinión es el hombre más interesante del Nuevo Testamento, ni el apóstol Pedro, ninguno de los apóstoles, ni José ni María. Todos necesitaron, y todos necesitamos ser cubiertos con la sangre de Jesús para poder llegar a la eternidad. El sacrificio de Jesús es lo único. Quiero ser enfático en este asunto, porque quiero que le quede a usted muy claro y no se confunda con la relación con Dios, que es lo que voy a hablar hoy, la relación con Dios. Pero yo quiero dejar muy clara cuál es nuestra posición delante del Padre. Esa posición nunca cambia. Y número dos, nos limpió para tener un acceso a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús con su sangre nos lava y nos emblanquece para que nada estorbe entre Dios y nosotros. Dios el Padre quiso asegurarse que no hubiese ningún pecado que estorbara nuestra relación con Él. Ahora, alguien puede pensar y decir, bueno, es que yo creo que si yo no he matado, ni robado, ni he adulterado, ni he hecho nada, y pues no me han hecho una mentirita en toda mi vida. ¿Sabe qué? Esa pequeña mentirita piadosa que usted se echó, si fuera el único pecado que usted haya hecho en toda su vida, usted no entra al cielo, porque aún necesita la sangre de Cristo. En otras palabras, no hay pecado que no tenga que ser lavado con la sangre de Jesús. Todos. Y si no, pregúntele a Satanás, que solamente quiso ser igual que Dios, y miren qué terminó siendo el diablo. Si no, vamos a preguntarle a Adán y Eva, que solamente por tomar el fruto prohibido y desobedecer, perdieron la relación con Dios. Ellos sí perdieron la relación con Dios y perdieron el Edén, solamente por tomar algo, solamente por desobedecer, una pequeña desobediencia. Y si no, vamos a preguntarle a Ananías y a Zafira en el Nuevo Testamento, que por una mentirita cayeron muertos delante del apóstol Pedro. ¿Es grave el pecado delante de Dios? Quiero ser enfático. No importa si es matar, no importa si es una mentirita, no importa si es desobedecer, no importa si es querer ser igual a Dios, no importa el pecado. Todo pecado para Dios es grave. Y eso quiero tratar hoy. El pecado no ha dejado de ser pecado para Dios por el hecho de que nos haya perdonado. El hecho de que Dios nos haya perdonado no significa que no le duela lo que estemos haciendo. He aquí el primer culpable que está predicando. A veces tenemos un entendimiento corto de las Escrituras y llegamos a enseñar bien una parte, pero faltaba otra, y era esta. Es como si Dios me haya abierto los ojos y me haya dicho, sí, yo ya te perdoné, yo ya te limpié, vas a entrar a la eternidad, sí. Sí, no, nada de mi relación contigo, de que yo esté siempre contigo, eso nunca va a cambiar, de que yo siempre esté ahí contigo. Pero tu pecado me ofende. Eso sí, tu pecado me ofende. Ahora, yo sé que puede sonar duro, pero es necesario que quede claro. Dios nunca nos va a abandonar. Aunque te pongas terca o terco en seguir haciendo algo malo, Dios nunca te va a dejar, porque Él es fiel a lo que Él dijo, a su promesa. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él cumple. Él dice, yo cumplo mi parte, yo cumplo mi pacto,
Yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar, aunque sigas terco y terca en hacer algo malo. Pero tu pecado me ofende, me duele. Yo te lo perdoné, sí, yo te lo perdoné, pero me duele. El hecho de que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados no significa que el pecado haya dejado de ser pecaminoso, es decir, malo. Sigue igual de malo y pecaminoso que hace 4,000 años, que hace 2,000 años, que hace 1,000 años, que hace 500 años, que hace 100 años, que hace un año, que hace 3 días y que hoy. El pecado para Dios es el mismo. Escuche esta frase: Dios no cambia, pero tampoco el pecado cambia. Sigue siendo el mismo. El mismo que estuvo con Adán al principio, el mismo que estuvo con Moisés, el mismo que estuvo con el apóstol Pablo, es el mismo pecado que está con nosotros hoy en día. El pecado no cambia. Es verdad, Dios no cambia, pero el pecado tampoco. Sigue siendo igual de malo. Y tenemos que verlo así. El hecho de que Jesús nos haya perdonado el pecado no tiene que hacer que lo dejemos de ver como el pecado tal es. Y le voy a explicar por qué. Escuche esto. No es que usted pierda la salvación. Dios dijo: yo te he perdonado, yo te he limpiado. No pierdes tu salvación. Yo te voy a llevar a la eternidad. Pero quiero que entiendas que tu pecado, aunque yo ya te lo perdoné, ese pecado afecta mi corazón. Es lo que Dios nos está diciendo. Me daña, me duele. Así que, hermanos, el pecado no ha perdido su poder. Sigue dañando y causando problemas entre las familias. Sigue trayendo muertes, divisiones familiares, enfermedades. El pecado no ha cambiado, es el mismo. El pecado es el que nos enferma. El pecado es el que daña las relaciones entre esposos o cónyuges. El pecado es el que daña las relaciones entre hijos y padres. El pecado sigue siendo el mismo, no cambia. Por eso el apóstol Pablo, en 2 Corintios 6, 16 al 18 y capítulo 7, versículo 1, que en realidad es la continuación, mire cómo dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes sois el templo del Dios viviente. Número 1, esa es la primera promesa que Dios nos da cuando le recibimos. Nos hacemos su templo. Como Dios dijo, segunda promesa: habitaré y andaré entre ellos. En otras palabras, viviré dentro de ellos y caminaré junto a ellos. Porque Dios es todopoderoso, es omnisciente. Dios puede estar dentro de mí y fuera de mí, arriba de mí, y Dios está en el cielo al mismo tiempo. Por eso Él es Dios. Y luego dice: y seré su Dios. Otra promesa: voy a vivir dentro de ustedes, voy a caminar con ustedes y voy a ser su Dios. Y luego dice: y ellos serán mi pueblo. Te voy a hacer parte de mi pueblo escogido. O sea, ya no eres cualquier persona, ya eres una persona que yo escogí. El mundo, hagan en cuenta, es un ejemplo muy así, ¿no? Pero bueno para nosotros aquí en Santa Paula. Es como si usted tuviera 10 kilos de frijol. Haga de cuenta que el mundo son 10 kilos de frijol y usted tiene que escoger el que usted quiere escoger. Y usted escoge y dice: este. Y de 10 kilos saca 1 kilo. Esos somos nosotros. Entre los millones que hay, Dios escogió unos pocos, y por eso usted está aquí, porque Dios lo escogió a usted. Mire, wow. Versículo 17. Por lo cual, fíjese cómo dice: por lo cual, como diciendo, por lo que acabo de mencionar, dice el apóstol Pablo, por lo que acabo de decir, que Dios habita en ustedes, que vive dentro de ustedes, que son pueblo de Él, que Él es su Dios, que son templo del Dios viviente, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18.
y seré para vosotros porque Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y la continuación dice, versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué dice? Si tienen estas promesas de que Dios está con ustedes, son especiales. Si tienen esas promesas tan grandes que dice, límpiense. A ver, pastor, todo el tiempo nos han enseñado que Dios nos limpió con su sangre preciosa. Sí, nos limpió con su sangre preciosa. Sí, para con Dios. Pero eso no significa que mi cuerpo no tenga pecado. Si en nosotros no tuviéramos pecado, entonces ya no pecaríamos. Pero el hecho de que sigamos pecando es una clara evidencia de que nuestro cuerpo está contaminado y nuestro espíritu aquí en la tierra está contaminado. Ojo, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco a Él, en ese momento Dios me ve con su sangre preciosa. Dios no me ve contaminado. Dios sabe que por el pecado mi cuerpo y mi espíritu, mi ser interno, mi ser interior está contaminado, pero eso no estorba a que yo pueda entrar a su presencia con Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso no estorba. El hecho de que mi cuerpo esté contaminado no estorba el que yo entre a la presencia de Dios. No estorba. Pero el apóstol Pablo dice, descontamínense, límpiense. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debería yo limpiarme? ¿Por qué me pide que me descontamine, que me limpie? Quiero ser enfático, no perdemos la salvación. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante limpiarnos si no pierdo mi salvación? ¿Por qué Dios quiere que me limpie? ¿Para qué? Si Él ya me limpió para ir al cielo, Él ya me limpió para hablar con Él, entonces ¿por qué quiere que me limpie de mi cuerpo también? Mire lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Ahí está. Este texto no está hablando de que Dios me limpia, me contamino, me limpia otra vez. No, 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 no. Jesús ya nos limpió una sola vez y para siempre. Ahora bien, este texto que dice de 1 de Juan 1:9 dice que confesemos nuestros pecados. No está hablando para ver si Dios me perdona o no me perdona. Dios ya me perdonó y siempre me va a perdonar. Lo que está diciendo es, Dios es un padre y la relación con Dios es de hijo e hija a un papá. Y cada vez que un padre ofende a un hijo, ofende a un padre, un hijo ¿qué hace? Pide perdón. Voy a poner un ejemplo en un matrimonio. Hay un matrimonio, precioso matrimonio, 10 años de casados y ellos, precioso matrimonio, pero usted sabe, pasan 15, 20 años, precioso el matrimonio, pero llega un momento en que la mujer entra en esa etapa de la menopausia, el esposo no la entiende, no sabe qué está pasando, llega el esposo a su trabajo, platica súper a gusto con su compañera a la vez tiene un problema con su esposo en casa y como él siempre es muy amable con su esposa, es igual de amable en la oficina, pero la compañera se siente defraudada de su matrimonio, él se siente un poco triste por lo que está pasando con su esposa, por la menopausia, no entiende, la esposa como que grita un poco, como que se está un poquito desanimado y empieza a platicar entonces ahí con la compañera y se sienten tan a gusto platicando que ¿qué cree? Así comienza el adulterio, cuando se siente bonito platicar con alguien.
El adulterio no empieza cuando usted ve a la muchacha allá afuera en la calle con la minifalda. El adulterio empieza con una amistad aparentemente buena, o que es buena, pero se convierte mala. Y este hombre cae. Este hombre ama a su mujer, pero fue tentado y cayó. Pero este hombre se empieza a sentir tan mal que vuelve con su esposa y le cuenta la verdad y le dice: ¿sabes qué? Hice esto. Y su esposa le dice: vamos a restaurar. Pero tú sabes, voy a decir unas palabras que una vez mi esposa me dijo: pero tú sabes que aunque tú hagas esto, nunca te voy a dejar, nunca me voy a divorciar de ti, porque yo hice un pacto con Dios y contigo. ¿A quién está llegando la revelación? Algunos todavía veo que no. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros, como el de la esposa. Si tú fallas, yo no te dejo, porque yo hice un pacto contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, aunque tú falles. El punto es que Dios nos sigue perdonando nuestros pecados. Pero pensemos un poquito en la mujer, en la esposa que acabo de mencionar. Por el hecho de que lo haya perdonado y comience a restaurar la relación, ¿eso significa que ella ya no siente nada? ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? ¿Por qué piensas que Dios no se siente así cuando tú y yo pecamos? ¿Por qué piensas que no? Pensamos que Dios es un ser sin sentimientos. Él no siente. Él es Dios. Él todo lo puede. Y ciertamente todo lo puede. Pero mi pregunta es: ¿cómo está el corazón de Dios? ¿Haces un pecado que parece pequeño repetidamente a tus ojos? Recuerda lo que dije al principio: no hay pecado grande ni pecado pequeño para Dios. ¿Sabes qué? Para relacionarnos como padre con Él es lo mismo. Para Él no hay pecado grande ni pequeño, todo pecado le ofende. Alguien puede decir: pastor, aquel matrimonio, aquella pareja que andan con adulterios, eso sí. No, también tu mentira, también tus gritos. Todo eso ofende a nuestro gran Dios. Ahora, ¿qué sucede si robo o qué sucede si miento? Dios dice: yo aquí sigo. Pero Dios, como una esposa abnegada, callada, pero triste, dolida, porque el esposo no la comprende. Debemos ver el pecado como Dios lo ve. No porque vayamos a perder la salvación, no porque Él se vaya a ir de nosotros, no porque Él nos vaya a abandonar, no porque Él nos vaya a cerrar la puerta al cielo. Él no puede hacer eso. ¿Sabe por qué Él no lo puede hacer? Porque Él prometió, y Dios cumple lo que promete, y Dios es fiel a su promesa y a su pacto. Cuando un hombre cristiano, genuinamente cristiano, adultera y hace algo mal, inmediatamente nace algo en su corazón. Inmediatamente. Cuando ama a su esposa y por error se equivoca, nace algo inmediatamente. ¿Qué es? ¿Qué es? Perdóname. Perdóname, de verdad. Perdóname. La regué. No es lo primero que nace en un genuino hombre que acaba de hacer algo malo, como el adulterio. Lo primero que quiere hacer es correr y decir:
Sí, la regué, no sé qué hacer. Perdóname, de verdad, perdóname. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesús nunca se va a negar a perdonar tus pecados porque Él ya los perdonó. Pero Él necesita que tú vengas con Él y le digas, perdóname porque he estado mintiendo como si nada fuera. Perdóname. Él necesita ver un corazón arrepentido que venga y le diga, perdóname porque he tratado mal a mi esposa, he sido áspero con ella. Es que los hombres son ásperos con las esposas y tendemos a ser así y lo vemos como si nada. Y Dios dice, no, si ofendes a tu esposa, me ofendes a mí. A ver, ¿dónde están los hombres? ¿Sabes que Dios es tu padre, pero también es tu suegro? Así que trate bien a la esposa, ¿eh? Trátala bien porque te metes con tu papá y te metes al mismo tiempo con tu suegro. Eso, hay que agarrarlo bien. Uh, el pecado es muy ofensivo para Dios, ¿sabe? A Dios le duele. Y Dios quiere que aprendamos a verlo como Él lo ve, no como nosotros lo vemos. Como dije al principio, para Dios no hay pecado pequeño o grande, para Él todos son igual de malos y pecaminosos. Así sea la aspereza o la mentirita, o el que pases 3, 4 horas en redes sociales descuidando tus responsabilidades, es igual de pecaminoso. ¿Qué tenemos que hacer? Dios, perdóname. Ahora, usted no pide perdón para decir, ay, voy a perder la salvación, ay, a ver si me perdona. No, es para restaurar la relación. Si el esposo que falló va y le pide perdón a la esposa, es porque quiere restaurar el matrimonio o la relación. Ambas cosas en este caso. Sí, pero si él ya sabe que su esposa nunca lo va a dejar, entonces ese hombre que quiere restaurar el corazón de la esposa. ¿Qué te parece si ese pecado que tú y yo hemos estado practicando, que parece pequeño, qué te parece si tratamos de restaurar el corazón de papá? Escucha esto, Dios no te condena. No estoy hablando de condenación. El diablo condena y papá Dios redarguye, te hace entender que a él le duele. Es nada más eso. Él no te va a mandar al infierno, ni te va a decir hasta aquí porque tú no eres digno. Él no te va a decir eso. Él solamente te está diciendo, me duele lo que haces. Es todo. Él no te está rechazando tampoco. Él nomás te está diciendo, me duele. Él no te está haciendo a un lado. Él no te está quitando la sangre de su hijo. Él no te va a pisotear. Él solamente nos está diciendo, me duele. Es todo lo que nos está diciendo Dios. Me duele y han sido insensibles, empezando por el cabezón que está arriba predicando. Hemos sido insensibles al corazón de Dios. Hoy es un tiempo de arrepentimiento, de volvernos a Él. Quiero ser claro, cuando pecamos no dañamos el acceso a Dios. Eso nunca sucede, porque el acceso lo tenemos por la sangre de Jesús. Nunca dañamos nuestro acceso a Dios. Él nunca, en otras palabras, Él nunca se va a negar a escucharnos. Ojo, quizás no nos responda porque su corazón está demasiado triste. ¿Qué sucede con la esposa que ha sido gravemente dañada? ¿No quiere qué? Ni hablar. Mira cómo me tratas, me jaloneas, me hablas áspera, de una forma muy áspera.
me has empujado. ¿Qué hace la esposa? No quiere ni hablar. Igual es Dios. Dios siempre nos va a escuchar, pero quizás ella no quiera hablar, aunque esté presente. ¿Ha pasado a usted que tiene un problema con su cónyuge en casa y que el cónyuge no le quiere hablar, aunque está ahí? La escucha, usted le puede hablar y su cónyuge lo va a escuchar, pero quizás esté tan dañado su corazón que diga, pero no quiero hablar. Eso es lo que nos ha estado pasando a algunos. Pastor, no escucho la voz de Dios. Él siempre te va a oír, pero quizás Él no quiera hablar. Porque, ojo, a Dios es como exactamente en este sentido como un padre. El papá siempre quiere tener una relación con el hijo. Lo que el padre busca, ojo, esto es muy importante, especialmente para los que el diablo los condena mucho, que yo ya gracias a Dios me libré de eso. Dios no nos condena. Lo que Dios quiere en el hijo no es perfección. No es perfección. Él sabe que vivimos en un cuerpo que está contaminado de pecado. Él sabe que vamos a volver a fallar. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Lo que Él quiere es nuestro arrepentimiento. Que digamos, perdóname, aquí estoy otra vez, perdóname, ya no lo quiero hacer, pero aquí estoy. Fortaléceme, ayúdame. Es como un padre, como un hijo. Si el padre tiene su cartera en su buró, gracias, en su buró, y el jovencito de 14, 15 años tiene sus amigos, quieren ir a un lugar y sabe que papá no le va a dar porque sus amigos no son de confianza, llega y a escondidas le toma el billete, se lo guarda, pero papá, al igual que yo, tengo los billetes contados y llego y veo mi cartera porque voy a hacer una compra y digo, aquí me falta uno de a 100. ¿Dónde está? Y si fue uno de mis 4 hijos, ya se me vino uno a la mente. No es cierto. No es cierto. Y yo diría, aquí me falta un billete. Entonces yo descubro quién es y creo que todos en mi casa también, ¿no es cierto? No es cierto, no roban los chicos. Y le hablo a mi hijo y le digo, hijo, yo tenía mi cartera ahí y como tiene otros, vamos a ponerle que no es mi familia, otros 5 hermanos. Y me dice, no, yo no fui. Ah, tú no fuiste. Ah, okay. A ver, vengan Pedro, Juanita, María, vengan para acá, por favor. Y ya pongo aquí a los 5. Le digo, ¿quién agarró el billete? No, papá, no, yo no. Entonces tú te das cuenta de un problema más serio que solamente que robar el billete. No solamente es un ratero, es un ¿qué? Se está convirtiendo en un mentiroso. Entonces, ¿qué hago? Mi corazón se entristece. ¿Lo voy a echar fuera de mi casa? ¿Lo voy a correr para siempre? No. ¿Qué es lo que yo quiero de mi hijo? Que se arrepienta. Gracias, pastora. Gracias, pastora. Que se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro arrepentimiento. Limpia tu corazón. Porque Dios no quiere perfección. Escúcheme bien. Dios no quiere perfección. Quiere tu corazón para hacerlo perfecto. Eso es lo que Dios desea. Que seamos sinceros, en plena certidumbre de fe, con corazones sinceros. Hebreos 10:19. Con corazones ¿qué? Sinceros. A Dios le interesa más la relación que tu pecado.
En otras palabras, Dios dice, yo estoy dispuesto siempre a perdonar tu pecado. Solamente quiero que entiendas que tu pecado me ofende y yo quiero limpiarte. Yo quiero hacerte perfecto, pero necesito que tú vengas. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. O sea, que está diciendo, yo te quiero limpiar, yo te quiero descontaminar de tu cuerpo, de tu espíritu. Pastor, ¿y cómo es que yo me contamino del espíritu? Por ejemplo, como cuando no perdonas. ¿Sabe qué sucede con una persona que no perdona? Comienza con una raíz de amargura. Y la raíz de amargura guardada por días, semanas y meses, entonces empieza a contaminar el alma. Y después del alma se contamina el cuerpo. ¿Y cuántas artritis? No estoy diciendo que todas, pero muchas de las artritis y muchos de los cánceres, no estoy diciendo todos, pero muchos tienen su raíz en la falta de perdón. Falta de perdón. Y entonces contaminas tu espíritu, contaminas tu alma y después tu cuerpo también es contaminado. ¿Cómo puedo contaminar el cuerpo si mi espíritu no está contaminado? Si robo, ya contaminé mi cuerpo. Si tengo una inmoralidad sexual, ya contaminé mi cuerpo. O sea, lo que está diciendo Dios es, quiero descontaminarte interiormente y externamente. Quiero hacerte perfecto y necesito que vengas y me digas que necesito que confieses tu pecado. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien contigo. Algo que Dios quiere hacer con nosotros es decir, yo quiero estar bien contigo, pero necesito que reconozcas que tu pecado me ofende demasiado. Me duele, me ofende. Eso que practicas y practicas y practicas y que tú dices, no es nada, no es nada. Dios dice, me ofende, me duele. Por eso Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo dice? No contristéis. Y luego la segunda parte me encanta mucho porque dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como diciendo, fueron sellados para el día de la redención, el día que mueras, llegues al cielo. Está sellado por Dios. Dios no se puede ir de tu vida. Pero también la primera parte nos dice, no lo pongas triste. ¿Cómo puedo poner triste a Dios? Cuando peco constantemente y sobre todo deliberadamente. Ay, las mamás me van a entender. Esos gritos que das a tus hijos, dice Dios, me ofenden. Esas malas palabras que salen de tu boca, dice Dios, me ofenden. Esas tranzas que haces a escondidas, me ofenden. La forma en que tratas ásperamente a tu esposa, me ofenden. La forma en que tratas a tu esposo de forma irrespetuosa, dice Dios, me ofende. Me siento herido, me siento triste. Ojo, dice, no, ¿qué dice? No contristéis. Lo que está diciendo es, no pongas triste. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona igual que usted y yo. En otras palabras, usted piensa, Dios piensa, usted tiene voluntad, usted puede decir, ahorita voy al mercado, Dios así igualmente decide. Dios es una persona, Dios puede oír, Dios puede ver, pero también Dios puede sentir. Hermanos, es tiempo que nos volvamos en arrepentimiento a Dios. ¿No lo cree? Es tiempo que seamos sinceros y hablemos con Él y le digamos, aquí estoy, aquí estoy. Otra vez, ¿qué es lo que un padre busca de un hijo? Que reconozca sus errores. Mire, cuando dice en 1 Juan 1:9 que confesemos, esa palabra es muy interesante en el idioma original. En el griego es confesar, es estar de acuerdo con. Entonces cuando Dios dice confiesa tu pecado, lo que Dios está diciendo es está de acuerdo conmigo que la regaste. Es lo que está diciendo Dios. Solamente quiero que reconozcas. Otra versión, de hecho la TLA dice que reconozcamos que hemos hecho lo malo.
¿Sabe por qué Dios amaba al rey David? ¿Sabe por qué lo amó? Mire, si usted compara la vida de Abraham con la de David, híjole, el David, el rey, hizo unas, como decimos aquí en Santa Paula, unas regadas horribles. Mandó matar a un hombre injustamente, se acostó con la esposa de ese hombre. O sea, David hizo cosas impensables, pero lo que Dios dijo de él, no hay un hombre conforme a mi corazón como él. ¿Por qué un hombre que asesinó? ¿Por qué un hombre que adulteró? Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios le decía, corría y decía, Dios te ha ofendido, y iba y se arrepentía y se volvía y decía, no, Dios, perdóname, he hecho mal, porque le dolía el pecado a David. Le dolía. Y cuando Dios veía el dolor que él tenía por haber dañado el corazón de Dios, decía Dios, ¿qué hijo tengo? ¿Qué hijo tengo? ¿Quién como este, que una falta viene y corre y no sabe cómo contentarme, no sabe cómo agradarme, ya no sabe ni qué hacer para que le diga te perdono? El perdón del cual habla 1 Juan 1:9 no es sobre la eternidad, es sobre la relación de padre a hijo. Dios sigue pidiéndonos que pidamos perdón por la relación, no para ver si nos vamos al cielo o no. No. Él ya nos va a llevar al cielo. Él siempre va a estar con nosotros, pero Él quiere que tengamos una buena relación con Él, de padre a hijo, de hijo a padre. Él quiere que tengamos una relación de amor. Él quiere que digamos, no quiero que me ofendas. Y Dios dice, yo nunca te he ofendido, siempre te he amado. Entonces dice Dios, vamos, ven, arreglémonos. Dime qué hiciste, dice Dios, la regué. Y dice, échale ganas, no pasa nada, vamos. Dios sabe que estamos batallando en nuestro cuerpo para limpiarnos. Dios lo sabe que no es fácil. Le voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo salí de la prisión, los primeros 5 meses yo iba a la iglesia y yo seguía tomando, pero yo le decía a Dios, no puedo con esto, no puedo dejar de tomar. Quiero. El domingo yo venía, Dios, tú eres poderoso. Pero se llegaba el viernes y ya estaba con la botella en la mano. Y yo decía, lo voy a lograr. 1 mes, 2, 3, 4, 5, hasta que un día afuera en la casa de mi madre había un arbolito ahí. Y yo estaba ahí afuera y yo llorando le dije, quiero, pero no puedo. Ayúdame. Y empecé a llorar porque quería dejar de pecar, pero no podía. Señores, esa fue la última vez hasta el día de hoy que yo me emborraché. Jamás me volví a emborrachar. Porque cuando Dios ve un corazón contrito y humillado y que desea dejar de pecar, Dios dice, tienes mi favor, te voy a ayudar, te voy a fortalecer. Pero si eres los que dicen, que acabo que Dios me perdona, el pastor dijo que estamos limpios y que ya nos perdonó todos nuestros pecados, pues hay que darle vuelo a la hilacha. Dice Dios, ¿de verdad? ¿De verdad tú crees eso? No, hermanos. El pecado le dolió a Dios hace 4,000, hace 6,000 años. A Dios le sigue doliendo el pecado hoy todavía, aunque esté perdonado. Porque Él es una persona que tiene un corazón, tiene sentimientos. En el momento que Efesios 4:30 dice que no contristéis, nos está diciendo que Dios tiene sentimientos. No iramos más el corazón de Dios. ¿Pueden tocar el segundo canto, hijo, por favor? Sea pequeño, sea grande. Si Dios no hace distinción de pecados para que entremos en la eternidad con Él, así nosotros tampoco hagamos distinción de pecados para relacionarnos con Él.
¿Le parece? Y algo que me encanta de Dios. 1 Juan 1:9 dice, Él es fiel. Jesús es fiel para perdonar nuestros, ojo, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Escuche esto. No dice que usted y yo seamos justos en nuestra manera de vivir. Lo que está diciendo es, Dios es fiel y justo en su persona y en su manera de vivir, pero nosotros no somos justos en nuestra manera de vivir. Un solo pecado basta para saber que no soy justo en mi manera de vivir. Pero debo entender que el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que no importa el tamaño de pecado a nuestros ojos. Él dice, siempre te perdono. A lo mejor me quedo callado unos días porque me duele, pero seguro te voy a volver a hablar, porque veo que has entendido que me duele a mí también. Escuche esto. Vas a volver a escuchar la voz de Dios. La vamos a volver a escuchar si hay arrepentimiento de lo que parece a nuestros ojos pequeño. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Dios, por tu perdón. Gracias por tu eterno perdón, porque tú nos has limpiado de todo pecado, porque tú no te puedes negar a ti mismo. Pero te pedimos perdón porque hemos fallado recurrentemente en un mismo pecado. Pero hoy hemos entendido que te duele y que quizás por eso no has hablado a nuestra vida, porque tu corazón está dañado. Perdónanos. Perdóname por ser insensible a tu corazón. Perdóname por no entenderte. Perdóname por hacer pequeño lo que tú ves grande y que para ti no hay diferencia. Perdóname, Señor.